Adelante, Milene, podemos dar inicio. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas y a todos que nos está escuchando en este homenaje que estamos rindiendo a la gran jurista doña Alda Facio, que ha influenciado a todos a quienes la hemos seguido muy de cerca en su estudio, en sus investigaciones. Bueno, ella es una gran mujer, una gran feminista, y por lo tanto esta sesión cuarta va entonces a enfrentar, a abordar toda la teoría feminista que ella ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Está, por lo tanto, muy agradecida y saludarles cordialmente a todos que nos está escuchando. Esta sesión, que es la número 4, se denomina Influencia de la teoría feminista de la justicia en poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y para esta sesión tenemos dos grandes invitados. Eber Sandoval, que él es de México, y a don Rodrigo Jiménez Sandoval, de Costa Rica, de la Fundación Justicia y Género. Dos grandes estudiosos también, dos grandes juristas, quienes entonces tendrán 20 minutos para desarrollar cada uno sus ideas. Al finalizar de estos 20 minutos de cada uno, vamos a dar pie a comentarios y preguntas que ustedes puedan realizar a nuestros panelistas. Entonces, bueno, voy a dejar con ustedes primero a don Eber Fabián Sandoval Díaz, a quien voy a presentar. Voy a leer algunos de tus currículos, Eber, porque la verdad es que tienes un currículo muy extenso, y por lo tanto voy a leer solamente algunos de sus elementos. Bueno, Eber ha trabajado en diversas áreas del sector privado y también del sector público. Así, por ejemplo, él está trabajando, él es profesor, investigador del Tecnológico de Monterrey, del campus Chihuahua, como coordinador académico en programas de educación a distancia, entre otras cosas. Él también fue auditor en el departamento jurídico de la entonces Contaduría General del Congreso, que hoy es la Auditoría Superior del Estado. Y bueno, actualmente está en el Poder Judicial del Estado, donde ha ocupado diversos cargos a lo largo de estos años en que está integrando el Poder Judicial de México. Desde el año 2008, él es juez penal en los tribunales de control y enjuiciamiento, y actualmente como secretario de la Quinta Sala Penal Regional en la sede de la ciudad de Juárez. Colabora en procesos de capacitación de los agentes del Ministerio Público, los funcionarios y funcionarias judiciales de los estados de Zacatecas, Baja California Sur, bueno, en diversos estados del Gran México. Él tiene una gran experiencia docente, ya les mencioné, en el Tecnológico de Monterrey, tiene diversas cátedras como Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Ética, entre otras asignaturas, donde fue también galardonado como mejor profesor de la cátedra durante muchos años. Él ha sido un excelente docente. Bueno, participa en los programas de licenciatura, ha hecho investigaciones, maestría, está cursando un doctorado, así que, Eber, con todo ese tremendo currículum, bienvenido y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Milene, muchas gracias a quienes nos están escuchando y participan pues en este gran homenaje para la doctora Alda Facio, quienes hemos tenido la oportunidad de coincidir con ella, pues no solamente hemos podido apreciar su gran capacidad de transformar el mundo a través de sus estudios y sus acciones en tema de derechos humanos, principalmente derechos humanos de las mujeres. Y bueno, gracias por esa presentación también, Milene, y gracias a Rodrigo Jiménez, a Sandra Monge, que siempre que me invitan a participar en estas actividades, pues a mí me llenan de orgullo y me facilitan esta posibilidad de poder compartir una serie de reflexiones que en esta ocasión pues van precisamente dirigidas a conocer el trabajo de la doctora Alda Facio en este texto que cumple 30 años, Cuando el género suena, cambios trae. Y definitivamente puedo hablar desde la experiencia que ha significado para el Estado mexicano incluir una perspectiva de género en la impartición de justicia,
que ha hecho, por ejemplo, que un asunto que se plantea en un inicio como un homicidio calificado, donde se le imputa el homicidio a una mujer, pues con una visión de género se puede advertir que no fue más que un ejercicio de la legítima defensa. Entonces, bueno, hablaré en esta ocasión de algunos de los parámetros que se establecen en el libro de la doctora Alda Facio, en contraste con las últimas manifestaciones de la perspectiva de género en la jurisprudencia mexicana. Entonces, solamente como advertencia, pues, que lo que yo pueda decir en este momento es poco en comparación a la gran obra y el trabajo que ha hecho la doctora Alda Facio, no solamente para transformar las leyes y las instituciones, sino la vida de las personas. Bueno, me parece importante destacar que en esta mesa donde vamos a hablar sobre las poblaciones en condición de vulnerabilidad, pues la metodología que propone la doctora Alda Facio se puede aplicar perfectamente, no solo desde la perspectiva del género como tradicionalmente o como equivocadamente se advierte en unos casos que se trate solo de mujeres, sino que precisamente habla sobre las poblaciones que son tradicionalmente o históricamente pues, vulneradas en sus derechos. Así pues, esta metodología de la doctora Alda Facio, aunque no la encuentro explícitamente señalada en las doctrinas y jurisprudencia mexicana, es evidente que está presente. Y esto se visibiliza más en la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta jurisprudencia 2216, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Esta es una jurisprudencia que ha permitido precisamente el desarrollo de muchos criterios que involucran a la perspectiva de género para la impartición de justicia. Y de cierta manera, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues viene a reforzar precisamente esta idea aplicada a los grupos de la comunidad LGBTI. Así pues, esta propuesta que nos hace la doctora Alda Facio desde un inicio en su texto, me parece a mí como que es una pauta adaptativa para el tema que les quiero presentar, pues, que es precisamente descubrir la invisibilización o marginalización de las personas que pertenecemos a grupos históricamente discriminados. De esta forma, cuando el género suena, cambios trae, resulta un pretexto para enfocarnos en la discriminación, en la opresión y el menoscabo de derechos que desde el sistema y con base en las normas que actualmente nos rigen, se ejercen hacia la población de la diversidad sexual. Este análisis crítico propuesto por la doctora Facio, sobre el que podemos decir a cualquier persona que pertenezca o se identifique, aunque no lo sea, o se le considere como parte de la comunidad LGBTI, pues es que está incrustado en un sistema normativo que niega derechos y discrimina y por lo tanto genera violencia contra cualquiera que sea parte de los cánones que dictan una forma de vida desde la heterosexualidad. En México, el reconocimiento de la perspectiva de género en la impartición de justicia, que me parece que se detona principalmente con la sentencia de Campo Algodonero y que precisamente trata de un tema de violencia hacia las mujeres, pero pues permitió ampliar, y es precisamente esta influencia que tiene para conocer sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTI+. Así pues, esta idea que motiva a la doctora Alda Facio desde hace 30 años es precisamente de que el derecho ha sido un obstáculo para el desarrollo humano de las personas, y aquí le agregaría de la diversidad sexual. Esto, pues, como lo veremos a continuación, nos permite considerar al trabajo de Alda Facio como un instrumento para llevar a cabo estos cambios estructurales, culturales y personales, como ella lo destaca, que poco a poco nos permitirá mejorar las condiciones de vida de la comunidad LGBTI. Así pues, las personas que sin identificarse como parte de la comunidad o que sí son parte de la comunidad sufren discriminación y violencia por su identidad, por sus gustos, por sus afectos y por cualquier circunstancia que los aparte de la heterosexualidad. Vamos a ver en unos momentos
lo que ha ocurrido en la entidad donde yo vivo, en Chihuahua, que es donde está Ciudad Juárez, que se hizo famosa precisamente a razón de los feminicidios y responsables de esa sentencia de Campo Algodonero. Tenemos todavía leyes que, a pesar de más de 10 años de la sentencia de Campo Algodonero, continúan generando discriminación por razón de género. Entonces, me parece importante destacar de los pasos de la doctora Facio en su metodología, cómo podemos contrastarlos con la metodología que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alda Facio nos habla en primer paso tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal. Luego señala que hay que identificar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo en el texto legal que se analiza, tales como el androcentrismo, la insensibilidad al género, la sobreespecificidad, el doble parámetro, etc. Luego señala que hay que identificar cuál es la mujer que en forma visible o invisible está en el texto. Si es una mujer blanca, si es una mujer casada o es una mujer pobre, entre otras circunstancias. Y así decir cuál es la mujer que se está contemplando como paradigma de ser humano y desde ahí analizar cuál o cuáles son los efectos en las mujeres de distintos sectores, según su clase, su raza, su etnia, su orientación sexual, evidentemente. Así nos señala el cuarto paso, que es identificar cuál es la concepción de mujer que sirve de sustento al texto. Es decir, si solo se trata de mujer madre, mujer familia o mujer solamente en cuanto se asemeja al hombre. El paso quinto, nos dice Alda Facio, será analizar el texto tomando en cuenta la influencia de y de los efectos en otros componentes del fenómeno legal. Y finalmente, ampliar la toma de conciencia de lo que es el sexismo y colectivizarla. Entonces, estos 6 pasos, si bien no son evocados textualmente en los criterios que se han desarrollado a partir de la obligación de juzgar con perspectiva de género y que surge con la sentencia de Campo Algodonero, pues la Suprema Corte de Justicia lo recoge en esta misma metodología y también coinciden, son 6 pasos. Es decir, que a partir de esta jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia le señala a los juzgadores y juzgadoras mexicanas la obligación de juzgar con perspectiva de género. Esto es, reconocer que los derechos humanos a la igualdad y la no discriminación por razón de género tienen que estar presentes en todas las resoluciones jurisdiccionales. Esto significa, pues, para las juzgadoras y los juzgadores de México, ponerse los lentes de género de los que nos habla la doctora Facio en su texto y atender esta invitación que la doctora nos hizo desde hace 30 años. Este método que debe seguir cualquier autoridad jurisdiccional en cualquier situación donde se advierta esta posibilidad de que las relaciones estén desequilibradas, lo pidan o no las partes, pues implica impartir justicia bajo los siguientes parámetros. Primero, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Luego, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género, a fin de visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Tercer punto es, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género, se deben de ordenar las pruebas necesarias para visibilizar estas situaciones. Y en caso de que se detecte una situación de desventaja por cuestiones de género, se debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo precisamente a este contexto de desigualdad por las condiciones de género. Así que para aplicar estos estándares, el quinto punto es también importante tener en cuenta las personas involucradas, más si se trata de niñas o niños. Finalmente, el punto 6 es considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, lo que debe procurarse como un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Esta jurisprudencia vino a revolucionar entonces la impartición de justicia mexicana y se fue construyendo precisamente con todas estas aportaciones que desde el feminismo se ha realizado para visibilizar una realidad. La violencia de género existe. Y no solamente eso, sino que las leyes y las instituciones la pueden perpetuar. Por eso hay que intervenir. Así entonces, la función del órgano jurisdiccional será interpretar la norma para poder erradicar cualquier práctica que menoscabe derecho.
Esto también va acorde a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en la opinión consultiva 2417, que ustedes seguramente conocen, y para quienes no, pues esta opinión consultiva 2417 fue a razón de una solicitud de Costa Rica para poder pues garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Así ampliamente lo digo. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar, y porque no quisiera extender el tiempo, que ha tenido un efecto positivo en la vida de las personas toda la teoría feminista a partir precisamente de este tipo de metodología que hemos explicado, se aplica en la jurisdicción mexicana y que encuentro evidentemente acorde a los planteamientos de la doctora Facio en este libro que estamos celebrando? Bueno, pues la doctora Facio nos hace ver cómo este trato discriminatorio que se origina en las leyes, pues que aparentemente pudieran buscar una igualdad, resulta que, por contrario a ello, pueden menoscabar, anular el goce de derechos cuando estamos hablando de personas de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, vemos que fue necesario que un tribunal colegiado conociera de un asunto que se basaba en una discriminación a personas que viven en una unión o en matrimonio y son personas del mismo sexo y se les niega la pensión derivada del fallecimiento de un trabajador que está pensionado. Entonces encontramos este criterio del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º circuito, es decir, aquí del estado de Chihuahua. Y concluye este tribunal al analizar este caso en el siguiente criterio: pensión derivada del fallecimiento de un trabajador o pensionado. El artículo 57 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al no prever la posibilidad de que el cónyuge del mismo sexo acceda al derecho relativo, viola los derechos humanos a la igualdad jurídica y a la no discriminación. Así, este tribunal, al analizar la mencionada disposición de la Ley de Pensiones, advierte una marcada dualidad entre hombre y la mujer, y no prevé la posibilidad de acceder al derecho a una pensión derivada del fallecimiento de un trabajador o pensionado cuando se trata de un cónyuge del mismo sexo, sin que esto sea un precepto que justifique la diferenciación que se hace. Entonces concluye el tribunal que esta disposición viola los derechos humanos a la igualdad jurídica y la no discriminación que se contienen en los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana. Y señala pues que regular los beneficios o servicios de seguridad social exclusivamente para relaciones de sexos diferentes pues no está justificado, y de ahí que negarle acceder a una pensión por el fallecimiento de un cónyuge al tratarse de una pareja homosexual pues implica un trato discriminatorio. Estos parámetros de análisis que propone la doctora Facio no solo forman parte de las resoluciones jurisdiccionales. Incluso encontramos también un caso aquí en el estado de Chihuahua, donde a través de un procedimiento no jurisdiccional, que es una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues trae como consecuencia una resolución que visibiliza la discriminación que ejerció el órgano de registro civil del estado. En este caso ocurrió también en Ciudad Juárez, donde el registro civil se niega a registrar el nacimiento de una niña que nació dentro del matrimonio de personas del mismo sexo, dos mujeres. La recomendación que hace la ombudsperson local encontró violación a los derechos humanos de la niña, a quien con este acto se le privó de su derecho a la identidad, al nombre, a la salud, porque incluso esto le impedía el registrarse en los servicios de salud del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y entonces también se le negaba su derecho a la educación y al interés superior del niño como consecuencia de este acto discriminatorio. Además, se afectaron los derechos de igualdad y no discriminación de esta familia. En ese tenor, pues, me interesa hacer notar cómo es que en México contamos con herramientas importantes para incluir esta visión de género en las controversias jurisdiccionales y no jurisdiccionales y poder vencer ese desequilibrio que generan un menoscabo en los derechos de las personas. Y por ello quiero enfatizar en esto que nos reclama la doctora Facio, que al hacer un análisis de género se debe hacer desde la perspectiva de las mujeres, para contar pues así con un panorama más completo. Ella recalca como un estudio que involucre este análisis de género, pues debe entenderse como si se realiza únicamente desde una visión pretendida de género, pero sin considerar la realidad de las mujeres, pues entonces no será un análisis completo. A lo cual, pues, me llevó a mí una reflexión, precisamente trasladarlo
a la realidad que podemos vivir las personas de la comunidad LGBTI+. Esto es que hacer el análisis no solamente desde la visión de las mujeres, sino en contraste con la realidad de los hombres o mujeres heterosexuales. Es decir, esta visión de mujer debe prevalecer en los estudios jurisdiccionales o no jurisdiccionales, porque el análisis feminista, como lo apunta la doctora Facio, permite un estudio con la conciencia de que esta perspectiva es la perspectiva del ser subordinado por excelencia. Y en ese contexto cabemos las personas de la comunidad LGBTI+. Así, la propuesta de la autora me permite en un principio identificar que se reconoce que un análisis desde el ser subordinado no puede menos que tomar en cuenta la posición y perspectiva del ser dominante. Y así, este parámetro del cual el ser subordinado es el otro, entonces implica pues que desde la perspectiva de las mujeres es más objetivo y resalta el peligro de hacer un análisis de la mujer y presentarlo como un análisis de género al confundir mujer con género. Así, la perspectiva de las mujeres como seres subordinados, que es la que propone la doctora Facio, implica necesariamente hacer un análisis de esa subordinación y de quienes se benefician de la misma, por lo que no se puede negar cuál es el sexo dominante y quién se beneficia de esa subordinación. Y aquí yo me voy a atrever a señalar que la doctora Facio utiliza pues este proclamado parámetro de lo humano, pero le señalaría yo aquí de lo heterosexualmente humano. Este atrevimiento de subrayar el parámetro heterosexual en el análisis me permite entender la realidad de la subordinación de la mujer y cómo desde la construcción de nuevas masculinidades también debemos contribuir, los hombres gays, a erradicar la forma de discriminación y violencia hacia las mujeres. Finalmente, tenemos que se recogen muchas de estas ideas de la doctora Facio en varios criterios y con el cual quiero terminar pues mi presentación. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito recientemente en el mes de agosto emitió un criterio con el rubro juzgar con perspectiva de género. Para emplear este método no es indispensable que la parte interesada en la controversia sea una mujer ni que deba generarle beneficio. Y señala como justificación una congruencia entre la tesis 2216 que ya mencioné y el protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de juzgar con perspectiva de género. Y aquí señala precisamente que esta obligación que tienen los juzgadores de emplear la perspectiva de género en todos los casos donde se advierta una controversia, pero no solamente porque se trate de una mujer, sino que este método se debe utilizar en todos aquellos asuntos que den cuenta de la existencia de relaciones asimétricas de poder, violencia o vulnerabilidad, o bien de contextos de desigualdad. Esta desigualdad puede ser estructural y basada en el sexo, en el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas. Por ello, es válido emplear la perspectiva de género sin que el examen respectivo necesariamente deba reportar un beneficio hacia la mujer. De este modo, conforme a la propuesta metodológica de la doctora Facio, encontramos desde la experiencia del ser dominante que si no se toman en cuenta los servicios que los seres dominados le brindan y las situaciones que lo mantienen en esa posición privilegiada, tampoco se puede entender cabalmente la realidad. Y esto me llevó a pensar, pues, que esta realidad se basa en un sistema heteronormado. Por ejemplo, este sistema puede llegar a visibilizar un discurso de odio de aquellas personas que por ocultar su homofobia destacan, por ejemplo, su amistad con personas homosexuales que le brindan servicios de estética, mientras promueven negar derechos que surgen del matrimonio a las personas del mismo sexo. Así pues, el análisis de género nos debe ubicar dentro de un sistema sexo-género, pero que privilegia la heterosexualidad, mientras que castiga cualquier manifestación sexoafectiva o identidades fuera de ella. Reconocer los peligros que la heterosexualidad brinda en este sistema que niega derechos no significa desconocer las violencias que estructural y sistemáticamente se sostienen en contra de las mujeres, sino que solo pretendemos en este análisis visibilizar que el ser heterosexual en este sistema también conlleva privilegios, así como evidentemente los conlleva el ser hombre o pertenecer al género masculino. Sin embargo, la violencia que se ejerce desde la heterosexualidad hacia las mujeres y hombres no heterosexuales, pues también está presente. Pues espero no haber corrompido la propuesta de la doctora Facio, pero me llevó este análisis a una posición muy personal, como lo invita también la doctora Facio en su libro Cuando el género cuando el género suena, cambios trae. Muchas gracias. Excelente, además tuviste, pero en el tiempo. Y bueno, ahí nos diste a conocer la importancia de la metodología, la aplicación de la metodología
que la teoría de la doctora Facio nos invita, y de hecho yo creo que va a estar muy contenta cuando vea cómo reinterpretas y aplicas y extiendes esta teoría a, ¿cierto?, a toda una población importante para efectivamente hacer carne los derechos humanos. Bien, acá entonces tenemos a nuestro segundo gran panelista, querido amigo también, don Rodrigo Jiménez Sandoval. Eres licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Internacional, posee, bueno, varias maestrías en negocios, estudios de doctorado, es catedrático de diversas universidades, ha sido profesor visitante de varias universidades en América Latina, en el Caribe, es también miembro activo del directorio de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica. Su línea principal de desarrollo e investigación son los derechos humanos con perspectiva de género, el estudio de las masculinidades, consultor internacional de diversas agencias de cooperación, entre ellas la española, holandesa, USAID, ha hecho asesoría a diversos ombudsman, a defensorías de Costa Rica, Procuraduría de Derechos Humanos, defensorías, ha hecho asesorías a diversos estados y gobiernos, y ha influenciado con su conocimiento a los poderes judiciales de Centroamérica, de Latinoamérica. Él es experto en el monitoreo de instrumentos internacionales de derechos humanos de las personas con discapacidad, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos del año 2007, también participó en el Comité de la Convención Interamericana sobre todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, bueno, y tiene múltiples entonces estudios, investigaciones, y así que te damos la más cordial bienvenida a este panel, Rodrigo. Adelante. Muchísimas gracias, Mileni, y a todos, pues un placer este día, 25 de noviembre, día contra la violencia contra las mujeres, que es un día simbólico que nos permite concienciarnos sobre este flagelo que vive la humanidad en un sistema patriarcal como el que estamos viviendo. Bueno, yo voy a tratar de resumir en 20 minutos partes de la experiencia y anécdotas con la doctora Alda Facio y cómo esta metodología ha influido en otras análisis desde la legislación y la jurisprudencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad. A mediados de la década de los 80, conocí a Alda Facio en una de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estábamos llevando el curso de Derecho Económico y estábamos en el último año ya para graduarnos, y ahí tuve el gusto de conocer a Alda Facio. Años después, ya en la década de los 90, a mediados de la década de los 90, en Costa Rica se organizó la Preconferencia Mundial de Derechos Humanos. Esta Preconferencia Mundial de Derechos Humanos, los movimientos de mujeres, donde Alda era parte de este liderazgo de mujeres, se organizaron muy bien para incidir en esta conferencia y evidenciar que los derechos humanos de las mujeres eran derechos humanos. Parecía como raro, ¿verdad que sí? Que tuvieran que insistir que eran derechos humanos, pero luego en un libro que ella publica sobre la evolución de los derechos humanos, nos explica claramente cómo a principios de la década de los 90 del siglo pasado, todavía no eran considerados los derechos humanos de las mujeres como derechos humanos. Y entonces tuvieron una estrategia las compañeras feministas de muchísima incidencia para dar el reconocimiento y el salto cualitativo de que los derechos humanos de las mujeres eran derechos humanos y que la comunidad internacional, tanto estados como la sociedad civil, tenían que reconocer estos derechos humanos. Y detrás venían las poblaciones en condición de vulnerabilidad. En ese momento yo era parte de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y me correspondió pues representar y liderar el movimiento de personas con discapacidad en la preconferencia de derechos humanos, y muchas de las estrategias que hacían las compañeras feministas, que estaban también ya impregnadas por el libro Cuando el género suena, cambios trae, empezamos nosotros, el movimiento de personas con discapacidad, a ver cómo las aplicábamos.
Y con base en esa preconferencia mundial empezamos a crear lazos muy cercanos, el movimiento de personas con discapacidad con el movimiento de mujeres, donde nos encontramos luego en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. En esa Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, pues también hicimos alianzas muy fuertes y en esa conferencia las mujeres y la población con discapacidad, adultos mayores y otras poblaciones, pues salieron también beneficiados de esas estrategias de las feministas y de esa metodología que ALDA había incorporado en esa lucha a nivel internacional. Una vez que termina la conferencia mundial, ALDA me llama aquí en San José y me dice que en el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente estaban requiriendo que en el programa Mujer, Justicia y Género que ella dirigía, nos incorporáramos hombres al movimiento y a las estrategias, y que ella consideraba que una persona que venía de una población en condición de vulnerabilidad, pues le era muchísimo más fácil poder comprender el feminismo y poder comprender las relaciones desiguales de poder que viven las mujeres en un sistema patriarcal. Pues así me incorporé al trabajo con la doctora Alda Facio a principios, mediados de la década de los 90, y nunca se me olvida dos trabajos que tuvimos que realizar. Un primer trabajo fue preparar todo la documentación basada en la metodología de ALDA para la Conferencia Mundial de la Mujer. Entonces hicimos toda una preparación documental con la guía de ella para poder repartir a las organizaciones de mujeres de América Latina principalmente que iban a acudir a Beijing. Y el segundo trabajo que me tocó realizar es que ALDA dijo Rodrigo, y en ese momento ya estaba también incorporada la doctora Roxana Arroyo, y nos dijo Rodrigo y Roxana, necesito que vayan a Nicaragua a trabajar el Código de Niñez y Adolescencia. Para eso tienen que estudiarse muy bien la metodología de cuando el género suena, cambios trae. ¿Por qué? Porque esa metodología también se puede utilizar en la elaboración de las leyes. Entonces, los dos nos profundizamos en el estudio y empezamos a aplicar la metodología para la población de niños y niñas. Una vez con ese entrenamiento que ya tuvimos en Nicaragua, pues ya partíamos de que teníamos mucho más conocimiento y ya yo me atreví a utilizar la metodología de ALDA y adaptar la metodología de ALDA para dos retos que fueron fundamentales para la población con discapacidad. El primero de ellos fue la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Este instrumento fue una propuesta del gobierno de Costa Rica a la Asamblea General de la OEA y en la cual tuvimos una incidencia directa en la elaboración del primer texto y utilizamos la metodología de Alda Facio. En esta metodología tuvimos que hacer adaptaciones, porque recuerden que la metodología, las que hayan leído y los que hayan leído el libro, tiene un marco teórico general, un marco teórico específico y una serie de pasos. En el marco teórico general, el tema es sobre la existencia probada de las condiciones de desventaja y posición de inferioridad que poseen, en este caso, las personas con discapacidad. Es muy interesante porque el libro de Alda, la primera edición, ya incluía en la perspectiva de género, y ella siempre nos insistía muchísimo que la interseccionalidad ya estaba incorporada en el tema de la metodología. Entonces, cuando hablaba de perspectiva de género, hay un capítulo donde ella específicamente habla de que las relaciones desiguales de poder parten de las diferenciaciones biológicas relacionadas con el sexo, donde se justifica las desigualdades por medio de la construcción social del género. Y que eso tenía que entrelazarse, interseccionalizarse con otros elementos como la condición económica, la edad, la etnia, la discapacidad, el estatus migratorio, etc. Entonces, basado en eso, el primer paso del marco teórico general era que cuando hagamos un análisis concreto de una situación que queremos analizar, tanto jurisprudencial como legislativa, etcétera, tenemos que visibilizar esas condiciones de desigualdad, de discriminación que tienen las personas con discapacidad
en el contexto específico que estamos tratando. Por ejemplo, si lo vamos a tratar en el ámbito del cuidado, que también es un tema donde se debe transversalizar la interseccionalidad, pues tenemos que ver las condiciones que tienen las personas con discapacidad en el ámbito del derecho al cuidado y cuáles son los grandes retos de subordinación y discriminación que pueden vivir estas personas específicamente en ese derecho que estamos mencionando. Entonces, uno de los elementos que tenemos que visibilizar es que mucho del cuidado patriarcal es dependentista. ¿Qué significa dependentista? Que hacen que las personas con discapacidad en los cuidados no sean autónomas, sino que dependan de la persona cuidadora. Y entonces ahí empezamos ya a experimentar en este primer punto, en cada uno de los contextos, cuál era el impacto diferenciado de las relaciones desiguales de poder en relación a la discapacidad desde la interseccionalidad. El segundo paso es muy interesante, que es la importancia de la definición de discriminación. En el caso de la metodología macro, es la definición de discriminación que contiene la CEDAW. En el caso de la metodología adaptada para las personas con discapacidad, pues tenemos dos convenciones que ya definen qué es la discriminación por razones de discapacidad. Y cuando uno lee la definición de CEDAW y la definición de las convenciones, son muy semejantes, entonces hablan de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo o en el género, en el ámbito, en el caso de la discapacidad, en la discapacidad. Pero lo interesante, por ejemplo, de la convención de personas, la convención americana, es que la definición que establecen en esa convención es que puede ser una persona con discapacidad, puede ser una persona que se perciba como una persona con discapacidad o puede ser una persona que la discriminen por una discapacidad anterior. Entonces vean cómo va ampliando ya no el sujeto de derecho no es solo las personas con discapacidad, sino todas las personas que pueden ser discriminadas porque socialmente se perciben como personas con discapacidad, estableciendo un parámetro de construcción social de la discriminación. El tercer punto o el tercer paso, importante punto del marco teórico general, es el aspecto del lenguaje. Entonces la doctora Facio dice que tenemos que incorporar un lenguaje inclusivo deconstruyendo aquellas palabras o términos o conceptos que vienen a reforzar el sistema patriarcal o que invisibilizan situaciones que no están dentro de un sistema patriarcal. Entonces, en el ámbito de las mujeres, pues lo entendemos claramente cuando no se incluye las as o cuando se habla de mujer alegre o mujer pública o no se entiende que es misoginia o ginopia como términos que aclaran situaciones de violaciones de derechos humanos o discriminación. Pues tomando esa analogía, en el ámbito de la discapacidad también existen una serie de lenguajes excluyentes o discriminatorios. Por ejemplo, cuando yo era pequeño nos decían impedidos. Entonces uno buscaba en el diccionario y impedido era que estorbaba. Era la palabra, el sinónimo. Entonces era una persona que estorbaba. Luego pasáramos a ser inválidos, entonces era una persona que no valía. Luego nos subieron de categoría, éramos minusválidos, entonces éramos una persona que valía menos. Entonces vean cómo el romper con ese lenguaje discriminatorio y capacitista es fundamental. Y también incorporar otros términos que no existen en el lenguaje o están invisibilizados por las nuevas formas de interpretar el mundo. Por ejemplo, como el normalismo, que lo vamos a ver posteriormente, o el capacitismo, que es la discriminación por razones de discapacidad. El cuarto punto de esta teoría de Alda, adaptada al tema de la discapacidad, es sobre la importancia y significado de trabajar desde una perspectiva de la discapacidad. Vean que la perspectiva de la discapacidad en realidad es una perspectiva de género, incorporando las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Entonces, estos lentes nos van a poner todas las necesidades especiales que tiene una persona con discapacidad sensorial, ya sea auditiva, visual, física, intelectual, cognitiva o psicosocial. Ese elemento también es muy importante porque trata de romper con el paradigma del humano que establece el hombre blanco, sin discapacidad, heterosexual, etc.
aquí lo que hacemos es darle énfasis al rompimiento del hombre sin discapacidad e incorporar las necesidades y las perspectivas de vida de las personas con discapacidad. El quinto punto es sobre la importancia de concientizarse acerca del capacitismo en el fenómeno social o en el fenómeno jurídico. ¿Qué significa el capacitismo? Vean que ese es un término nuevo que está acuñado, digámoslo así, últimamente por la doctrina que ha venido desarrollando los derechos de las personas con discapacidad. El capacitismo es como el sexismo, es la discriminación, es la creencia que las personas con discapacidad son inferiores a las personas que no tienen discapacidad. Entonces nos vamos a encontrar que en la legislación hay un montón de normas que promueven ese capacitismo, que los prejuicios establecidos, roles, estereotipos sociales, promueven el capacitismo en la interpretación jurídica, pero que también hay una serie de criterios sociales relacionados con la discriminación hacia las personas con una discapacidad. Entonces, el incorporar, digamos, estos elementos nos va a llevar a romper con ese paradigma del humano, incorporar estas nuevas visiones necesarias para generar una igualdad real, una igualdad sustantiva, donde todas y todos somos igualmente diferentes, sin importar si se tiene una discapacidad, si es adulto mayor, si es gay o lesbiana o trans, etcétera. Bajo esta perspectiva del marco teórico general, nos vamos al marco teórico específico del libro. Este marco teórico específico no requiere mucha modificación o interpretación cuando se aplica a poblaciones en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo que ella nos dice es que el fenómeno jurídico parte de tres elementos o tres componentes del fenómeno jurídico. Uno es el componente jurídico, el componente de la ley o norma escrita, donde el lenguaje inclusivo, las situaciones de desventaja, vamos a tener que visibilizarlas en ese contexto. El otro es el componente estructural, que es la interpretación e implementación de las normas jurídicas, en este caso que les estaba mencionando que lo utilizamos en la Convención Interamericana, pero también lo utilizamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando tuvimos que trabajar con los estados en Naciones Unidas para la elaboración. Entonces siempre pensábamos, este es el texto del Tratado Internacional, ¿cómo lo van a interpretar? ¿Cómo vamos a facilitar esa interpretación? Pero también teníamos que pensar en el tercer componente, que es el componente político-cultural. ¿Cuál es la percepción de los sujetos de derecho sobre las normas que se van a promulgar? Y entonces la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana establecen la obligación de realizar campañas de concienciación tanto para los sujetos de derecho como para los obligados a cumplir con los derechos. Entonces vean cómo hasta esos tres componentes los podemos incorporar en la creación de la ley o en la administración de justicia en una jurisprudencia dada. El segundo paso de la metodología de ALDA es identificar las distintas formas que se manifiestan en la discriminación, en este caso específicamente contra las personas con discapacidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el libro de ALDA se habla de ginopia, misoginia, androcentrismo, sobregeneralización, sobreespecificidad, insensibilidad al género, familismo, etc. En el caso de las personas con discapacidad, tenemos que hacer adaptaciones de formas que son naturalizadas de la discriminación, pero que evidencian también ese capacitismo. Voy a citar algunos de los términos que fueron desarrollados. Entonces, hablábamos de normalismo. Entonces, ¿cuándo se da el normalismo? Se da cuando un asunto se enfoca desde la perspectiva de las personas que se consideran normales, de las personas que no son personas con discapacidad. Porque en una sociedad capacitista, las personas con discapacidad son anormales. Entonces, no lo incluyen como una necesidad de la diversidad humana, sino lo excluyen como parte de una necesidad de una persona anormal en una situación capacitista y patriarcal. El segundo término es la invisibilización de las necesidades especiales. Vean que en el otro se da la invisibilización de las necesidades de la mujer. En este caso son las necesidades especiales que
que requieren las personas con discapacidad por aspectos de discapacidad sensorial, cognitiva, intelectual, etc. Entonces, por ejemplo, una falta de rampas es una de las manifestaciones de estas formas de discriminación, o que no haya un intérprete de lengua de señas, o que no haya textos en braille, o que no haya textos audibles, etcétera. Todo eso que restringe la participación y pone barreras para las personas con discapacidad y se invisibiliza. El tercer término es el odio a las personas con discapacidad. Vean que cuando estamos hablando de la misoginia en el ámbito de la mujer que se establece en la metodología de ALNA, el odio hacia las personas con discapacidad y poblaciones en condición de vulnerabilidad también está presente. Por eso es que existen los crímenes de odio. Entonces, existen crímenes de odio donde el sujeto pasivo del crimen de odio puede ser una persona con discapacidad, una persona mayor o una persona LGBTI, para citar algunos ejemplos. Entonces, visibilizar que también a las personas con discapacidad, por su discapacidad, se les discrimina y se les violenta. Otro elemento, otro término que es importante para evidenciar la discriminación es la sobregeneralización. Este se da cuando un estudio, teoría de reivindicación grupal o texto, solo se analiza la conducta de las personas sin discapacidad. O sea, se sobregeneraliza, pero se invisibiliza a las personas con discapacidad. Los planes de interpretación de un área protegida, por ejemplo, incurren en ello. Entonces, se hace un plan a un área protegida en un parque nacional, pero no se toma en consideración las necesidades específicas en relación a las personas con discapacidad. Entonces, generamos un proceso de señalización en un edificio, etcétera, y tomamos en consideración que es para toda la población, pero resulta que la señalización que tenemos no tiene relieve alto, no tiene contrastes de color, no tiene braille, no tiene mensajes audibles, etc. Entonces, esa sobregeneralización realmente no es una se sobregeneraliza, pero se invisibilizan las necesidades especiales de la población con discapacidad. Otro elemento es el de la sobreespecificidad. Entonces consiste en presentar como específico de las personas con discapacidad ciertas necesidades, actitudes o intereses. Un elemento clarísimo es la existencia de un piso antiderrapante. Entonces se dice, bueno, es que este piso antiderrapante es para que las personas con discapacidad no se caigan. No, es para todas las personas que no se caigan. O sea, hay diseños universales, hay necesidades de las personas con discapacidad que son necesidades de toda la población o de una población más amplia, que no solo es específicamente de la población con discapacidad. Aquí en Costa Rica estamos discutiendo ahora el tema de el tiempo que debe tener un autobús para ser retirado de la flotilla. Entonces quiere extender a 20 años, pero esos 20 años no solo están afectando a las personas con discapacidad, porque son cada día, a medida que van envejeciendo y la tecnología, pues van a ser menos inaccesibles, pero también tiene un peligro en relación a toda la población en general, donde se va a poner en riesgo la seguridad de la población y la protección de la población o la contaminación ambiental. Entonces vean que en este caso concreto se ven afectados una serie de poblaciones por un caso que a veces se ve como específico de la población con discapacidad. La insensibilidad de la discapacidad se presenta cuando se ignora la discapacidad como una variable socialmente importante. Esta insensibilidad permite que las personas con discapacidad no tengan, por ejemplo, acceso a ciertos lugares y que se considere que no es necesario que tengan acceso, como a centros educativos, a hospitales, a parques nacionales, entre otros. El doble parámetro es cuando medimos a las personas con discapacidad en relación a otra persona. Esto se da muchísimo en la educación. Entonces, cuando una persona tiene una discapacidad, los docentes tratan de ser más condescendientes y ser menos exigentes. Esa es una forma de discriminación, porque dependiendo de la discapacidad, las personas tienen que exigírseles las mismas exigencias, valga la redundancia, o los mismos conocimientos a una persona que no tiene una discapacidad. Otro elemento es el deber ser de las personas con discapacidad. Entonces, en este elemento es casi como
como en la parte en que hay ciertas conductas o características humanas más apropiadas de las personas con discapacidad. Entonces hay que hacer macramé, hay que trabajar en ciertos puestos, etcétera. Inclusive yo diría que existe una serie de división del trabajo en relación a la discapacidad, influido por este deber ser de las personas con discapacidad. Otro elemento es el dependentismo. Generar relaciones desiguales de poder por medio de la dependencia, no promoviendo la autonomía de las personas. Entonces, entre más dependencia haya, más control y más poder tiene la persona. Otro término de la discriminación que viven las personas con discapacidad es el lastimismo. Este lastimismo se manifiesta con las actitudes que pueden tener todo el mundo en relación a las personas con discapacidad. El que tiene lástima y el que genera la lástima. Entonces vean que hay una relación, que el que tiene lástima se siente superior al que insta a la lástima. Este lastimismo se da en la presencia de la mendicidad, el sentirse que son inferiores, etc. Tenemos que romper con todas estas políticas lastimeras que violentan a las personas con discapacidad. Un tercer paso, ya vamos a terminar, es identificar cuál es el paradigma de persona en forma expresa o intrínseca que se encuentra en el texto. Entonces vean que en el ámbito de la discapacidad tendríamos que interpretar qué tipo de discapacidad. ¿Es la discapacidad de héroe? Porque vean que las personas con discapacidad pasan de ser héroes porque hacen cosas que todas las personas hacen lo mismo, pero por tener una discapacidad son tachados como héroes o tachados como pobrecitos, como lástima, como niños, etcétera. Vean que hay una serie de etiquetas que se les van poniendo en a las personas, como es el paso número 4 de los roles y los estereotipos. Y en el paso número 3 tenemos que tener claro que los efectos de las personas, los efectos diferenciados en personas con discapacidad de diferentes sectores. Aquí en este paso 3, volviendo al paso 3, es el paso donde se incorpora la interseccionalidad, porque no es lo mismo el impacto que tiene una discapacidad en un niño, en un adulto mayor, en un hombre gay, en una mujer lesbiana, en un hombre indígena, etc. Y el cuarto paso, como ya se lo mencioné, está relacionado con los roles y estereotipos. Aquí lo que tenemos que identificar con quién están relacionando a la persona. Si es con la lástima, si es con el héroe, si es con el inútil, todas esas etiquetas que les van poniendo a las personas con discapacidad. Como sexto punto es analizar el texto tomando en cuenta los otros componentes. Entonces, cada vez que vamos a analizar una norma jurídica o un texto de un reglamento o una guía o cualquiera, tenemos que analizar cómo lo van a interpretar y cómo lo van a aplicar desde la perspectiva de la discapacidad. Y luego el componente político-cultural, cuál es la percepción social que van a tener ese texto, las mismas personas con discapacidad o personas obligadas a cumplir con ese derecho establecido. Vean que este análisis de tomar en cuenta los componentes del marco teórico específico es fundamental, principalmente en la interpretación, aplicación y creación de normas jurídicas conforme a la metodología de la doctora Facio. Y el sexto es colectivizar, pues colectivizar el análisis. O sea, tenemos que, cuando ya lo hemos sistematizado, este análisis, pues tenemos que empezar a colectivizarlo, a enseñarlo, a lograr que otras personas del movimiento de personas con discapacidad, pues conozcan de la metodología, conozcan de las situaciones de desventaja y discriminación que van incidiendo en las personas con discapacidad, tomando en consideración, lógicamente, la interseccionalidad, el sexo, la edad, la condición económica, la orientación sexual, entre otros. Para ello, entonces, la metodología no solo nos ha servido para promover estas dos convenciones de personas con discapacidad, sino que
me ha tocado también la suerte de trabajar el tema y adaptar esta metodología a las personas mayores de 60 a 65 años, tanto en la Carta de San José, donde tuvimos una participación también en la lógica del análisis de la normativa, pero también en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Entonces vean cómo la metodología nos permite también ir amarrando esos aspectos de interseccionalidad que hace 30 años Alda Facio nos dio esos instrumentos para ir promoviendo los derechos humanos de toda la diversidad de personas en el mundo. Milenia, hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias, Rodrigo, y además por contarnos tu experiencia con Alda Facio y Roxana Arroyo y cómo ustedes han incidido en esta progresión de los derechos humanos. Entonces, tú nos demuestra que la verdad es que hace la diferencia, las personas hacen la diferencia en la dignidad de las personas, de los colectivos, así que te agradecemos, Rodrigo, por esa vocación que tú siempre has tenido con respecto a los derechos humanos. Y bueno, nos mostraste estos modelos que se han ido generando a lo largo del tiempo, estos enfoques, estos principios, cómo ha transitado la conceptualización respecto a la discriminación, cómo ha sido recepcionada la discriminación en varios textos internacionales, el marco general, el marco especial, y cómo eso se aplica, esta metodología, a la discapacidad, a los temas de los mayores. Bueno, así que buenísimo, como dice Silvia Rose, dice felicitaciones, excelente la exposición y yo coincido completamente con Silvia. Bueno, tenemos 20 minutos para conversar y de hecho ya hay una pregunta desde el Facebook de Mario Villegas para Ever. Ever, te preguntan si en México un niño puede tener dos madres y un padre, para que tú nos cuentes cómo es la experiencia de México en ese sentido. Gracias. Y para Rodrigo, nos dice Elisa Portillo, ¿es una manifestación de discriminación omitir el tipo de discapacidad en la persona, ello para atender las necesidades? Esa es la pregunta para Rodrigo. Eder, si nos cuentas, por favor. Gracias, Milene. Bueno, yo pienso que en México y según lo que he visto, cómo progresan los derechos humanos, será así también en todos lados. Un niño puede tener papá y mamá y papás y mamás y todo lo que sea necesario para que le brinden amor, cariño, cuidado. Finalmente ese es el objetivo, ¿no? Que a los niños, a las niñas, se les garantice sus derechos. Quiero comentar a propósito de la pregunta de Mario Villegas, ahora sí que una situación bastante personal, pero que refleja lo que pregunta. No hace mucho, recientemente, promovimos en mi familia, mi hermana y yo, una acción para que se reconociera los derechos que podría tener mi sobrino, quien no tiene padre, para que yo fuera su tutor. Cuando la figura de la tutela implicaría que no tenga una persona que ejerza patria potestad. Sin quitar la patria potestad a mi hermana, el juez determinó que yo era su tutor para representar y para poder garantizar todos los derechos de mi sobrino. Traigo este tema porque aparte de que es así calentito, reciente, y que refleja cómo podemos cuestionar la ley, ¿sí? Y cómo podemos, en la búsqueda de una mayor protección de los derechos de las personas, hacer cosas que antes decían que no era posible, ¿no? Digo, tan solo el ejemplo del matrimonio igualitario en México es basto para señalar que lo que nos enseñaron en la escuela de que no era posible y esto no puede ocurrir, ahora es. Entonces, si un niño tiene dos madres, un padre o dos padres y una madre, mientras se le garantice una protección integral, me parece que es posible. Gracias, Milene. Muchas gracias, Ever. ¿Y Rodrigo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es quiénes son los sujetos de derecho en relación a las personas con discapacidad. Entonces tenemos tres elementos básicos para determinar quiénes son personas con discapacidad. El primer elemento es la deficiencia, es la ausencia de una función corporal o estructural.
Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, los tres que estamos en la pantalla usamos anteojos. Los tres tenemos una deficiencia visual, pero eso no hace que seamos personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos una ayuda técnica, que son los anteojos. Entonces, en el momento que Ever y Mileni se ponen los anteojos y Rodrigo, o ya sea que vemos de cerca o vemos de largo. Entonces, se limita el segundo elemento, que son las limitaciones en la actividad. Entonces, las limitaciones en la actividad diaria puede ser el no ir, el no ver, el no poder movilizarse correctamente, no correctamente, no poder movilizarse con sus dos piernas, etcétera. El tener algunas restricciones en el manejo de sus emociones, en la parte cognitiva, etcétera. Y luego, esas limitaciones de la actividad se ven restringidas por las barreras sociales. O sea, vean que hay un elemento que puede agravar o eliminar esas limitaciones en la actividad. Yo, por ejemplo, yo no tengo una pierna. La pierna derecha yo no tengo y la tengo en la más alta amputación que puede ser. Entonces yo necesito prótesis o muletas. Esas son mis ayudas técnicas, pero esas ayudas técnicas no me eliminan las limitaciones en la actividad ni las restricciones en la participación. Pero pongámonos a soñar y digamos que en 20, 50 años va a haber, que ya no voy a estar, va a haber una pierna biónica, como los anteojos que tienen los compañeros. Entonces yo puedo ponerme esa pierna biónica y desaparece las limitaciones en la actividad y ya las barreras del entorno no me van a limitar. Entonces, vean que las personas con discapacidad somos muy diversas. Estamos en todas las etnias, en todas las orientaciones sexuales, en todas las identidades, expresiones de género, en los diferentes estatus migratorios, en todas las edades, pero es una población que por sí misma es muy diversa también, porque tenemos diversas discapacidades. Entonces tenemos población con discapacidad física, que está relacionada con la movilidad. Tenemos población con discapacidad intelectual, con el conocimiento, el razonamiento. Tenemos capacidad psicosocial en la parte emocional y psicosocial. Tenemos discapacidades visuales en la vista o discapacidades auditivas. Todas estas formas de limitaciones en la actividad y deficiencias en las ausencias de funciones corporales o estructurales hacen que estas poblaciones tengan necesidades diferentes. Y el trato diferente a lo que es diferente es un fundamento de la igualdad sustantiva. Y siempre se debe dar un trato diferente que sea objetivo, razonable y justificable. Entonces, por ejemplo, yo llego y me parqueo en el parqueo de personas con discapacidad. Y me parqueo porque me cuesta la movilidad. Pero una persona sorda le costará la movilidad. Tendrá derecho de parquearse en el parqueo de personas con discapacidad. Será objetivo, será razonable y será justificable. O será objetivo, razonable y justificable que yo llegue a la ventanilla del banco y les diga, miren, yo quiero que me atienda alguien que interprete la lengua de señas. No quiero que me hablen a viva voz o audible. Necesito que alguien con lengua de señas porque yo tengo una discapacidad. Entonces vean cómo ese trato diferenciado, objetivo, razonable y justificable está íntimamente relacionado con esas limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Entonces sí es importante que sepamos cuáles son las restricciones de la participación que tenga cada una de las poblaciones, porque si no utilizamos objetivo, razonable y justificable, se puede generar una discriminación. Y eso lo pongo un ejemplo con los amigas y amigos con discapacidad que hacen fila en las filas para personas con discapacidad física. Entonces yo llego y le digo a un amigo mío, bueno, y decime una cosa, ¿y vos por qué haces fila aquí si vos lo que tenés es una discapacidad visual? ¿Te cansás estando de pie? No, no me canso estando de pie, pero tengo una discapacidad. Le digo yo, pero es que esa discapacidad objetiva, razonable y justificable no te hace que debas de utilizar la fila
diferenciada para personas con discapacidad. Entonces eso puede generar una discriminación. No sé si me estoy dando a entender que lo mismo pasa en los parqueos, etcétera. Tenemos que tomar en claro que la población con discapacidad es diferente, tiene necesidades diferentes y por lo tanto deben haber tratos diferentes, pero deben ser objetivos, razonables y justificables. Por eso, Elisa, es importante tomar en cuenta esos aspectos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, están llegando en el chat muchas felicitaciones por lo excelente de las exposiciones de Ever y Rodrigo. Y bueno, como lo bueno acaba, entonces vamos a dar unos minutitos para que ustedes vayan cerrando con sus últimas ideas, Ever y Rodrigo, y para despedir entonces este gran encuentro que hemos tenido en esta sesión. Bien, inicio. Gracias, pues. Bien, finalmente me parece que la tarea de construir una sociedad más igual y donde todos tengamos acceso a los mismos derechos está presente independientemente de si pertenecemos a un grupo o dos o tres de los que consideramos históricamente más vulnerados, ¿sí? Porque podemos encontrar que una mujer que aparte es lesbiana y que tiene una discapacidad, pues puede estar en más riesgo de que se le menoscaben derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento para que todas estas acciones que se realizan desde los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad se unan y entiendan que esta metodología propuesta por Alda Facio no hace más que visibilizar una realidad, que hay quienes en estas relaciones pueden estar en una situación pues más privilegiada y esto genera que otros puedan tener sus derechos pues negados o que se les restrinjan. O sea, siempre y cuando seamos capaces de entender que lo que busca la teoría de género y las propuestas de Alda Facio es pues que estemos todos en unas condiciones de igualdad y eso significa en muchas ocasiones pues entender las leyes y las normas cómo se han construido y que se necesita una nueva forma de verlas y por qué no, también cambiarlas, porque si bien en México gracias a los criterios que desde la Corte se han manifestado, se generan mejores condiciones para la vida de las personas. La tarea de los legisladores de cambiar las leyes todavía falta mucho por hacer ahí. ¿Por qué? Porque se han conformado con decir, bueno, pues ya le concedieron un amparo, hubo una recomendación de la comisión y ya se atendió el caso específico. Pero mientras sigamos con estas leyes que discriminan, pues el discurso seguirá siendo en que hay personas que tienen menos derechos o valen menos. Y debemos de construir precisamente desde nuestra posición ciudadana, pues una exigencia hacia los que hacen las leyes de que las cambien acorde a los parámetros de derechos humanos que están actualmente vigentes. Muchas gracias, Mirena, y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Ever. Bueno, yo diría que, como una primera reflexión, yo diría que la doctora Alda Facio no se imaginó el impacto en diferentes áreas que podía tener esta metodología, porque a través de estas conferencias que hemos estado oyendo durante estos días, nos damos cuenta que la metodología de Alda sirve para la academia, sirve para la impartición de justicia, sirve para la ejecución de políticas públicas, sirve para la construcción de legislación, etcétera. O sea, tiene una gran utilidad y también tiene una gran utilidad desde la defensa de los derechos humanos de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Porque el sistema patriarcal que trata de construir la doctora Facio en su libro Cuando el género suena, cambios trae, oprime a las mujeres, pero oprime doblemente a las mujeres gay, a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres indígenas, etcétera. Entonces, esa misma lógica de construcción del patriarcado, con algunas adaptaciones análogas, se pueden realizar, como bien lo ha dicho Ever, en el ámbito de la población LGBTI, como se ha utilizado en discapacidad, como se ha utilizado en adultos, en personas mayores, como se ha utilizado también en el ámbito del acceso a la justicia de mujeres indígenas, en la última recomendación del Comité de la CEDAW, que también partió muchísimo de esa metodología de Alda Facio para evidenciar cómo podemos ir deconstruyendo un sistema patriarcal que oprime y discrimina a la mayoría de la humanidad.
al 50% de las mujeres, y a eso se le debemos de sumar a los hombres con discapacidad, a los hombres mayores, a los hombres gay, a los hombres migrantes, a los hombres en condición de pobreza, etcétera, donde se mantiene el patriarca, ese que tiene los privilegios, son muy poquitos, porque inclusive los que se creen ser patriarcas son también vulnerados por un sistema patriarcal que los agrede, pero que todavía no tienen conciencia de esa agresión, esa discriminación y esa violencia que viven. Muchas gracias a Milena y a Ever por haber compartido la tarde de hoy, y a todas y a todos los que nos acompañan. Gracias, Rodrigo. Gracias, Milene. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias a Ever. Muchas gracias, Sandra Monge, que a continuación voy a ir a entregarle la palabra. Y muy agradecida a todos quienes nos escucharon y pudimos reflexionar y escucharle a ustedes y aprender en torno a la influencia de esta teoría que Alda Fasio hace algunos años nos entregó, y toda la influencia que ha tenido, como decía Rodrigo, en distintos ámbitos, y que todavía sigo teniendo esa influencia por muchos años más. Así que muchas gracias por mi parte y gracias, Sandra. Muchas gracias, Milene, por habernos acompañado en esta sesión, moderando. Esperamos también pronto escucharla como panelista. Queremos también conocer sus aportes desde los diferentes temas que ha venido trabajando, desde la interseccionalidad. Realmente hoy tuvimos un panel de lujo. Todas las personas participantes cerramos la semana excelente. Rodrigo y Ever nos han dejado muchas reflexiones y también muchos temas en los que podemos ver el accionar de la metodología de doña Alda. El día de hoy, entonces, estaríamos dando por concluida la jornada. Nos despedimos de las personas que están en Facebook y a las personas que están en el Zoom les pedimos que se queden